En este vídeo vamos a comentar las ventajas de la queratoplastia penetrante decagonal asistida por láser de femtosegundo frente a la queratoplastia penetrante clásica. Desde el primer trasplante de córnea de espesor total en humanos, realizado por Edward Conrad Thirm en 1906, la queratoplastia penetrante se ha convertido en el trasplante de tejido que se ha realizado con más frecuencia en el mundo. Las mejoras quirúrgicas que se esperan conducirán a un cambio gradual en los procedimientos durante las próximas décadas. Uno de los principales problemas es el astigmatismo alto, que puede comprometer la rehabilitación visual de un paciente después de la queratoplastia penetrante. Se han probado numerosos procedimientos para corregir errores de astigmatismo, incluidos procedimientos de relajación, resecciones en cuña y procedimientos fotorrefractivos. El láser de femtosegundo es un paso adelante en el perfeccionamiento de la cirugía corneal. Al realizar el mismo perfil de trepanación tanto en el tejido del donante como en el del receptor, la cirugía asistida por láser puede mejorar la adaptación de la herida y los resultados visuales finales. El láser de femtosegundo es un láser infrarrojo que emite pulsos ultracortos con un rango de duración de femtosegundos. Corta el tejido corneal a través de la vía de la fotodisrupción y proporciona cortes a una profundidad definida y con un patrón preciso, resecando así solo el tejido objetivo y con un daño mínimo al tejido corneal circundante. Los cortes por láser de femtosegundo son consistentes y reproducibles, lo que permite la creación de una variedad de tipos de incisión usando combinaciones de cortes tanto lamelares como verticales. Además, el láser de femtosegundo tiene la capacidad de crear cortes rectos en formas complejas, como decagonales y circulares. En cuanto al plano sagital, permite el uso de perfiles de trepanación corneal con formas en zig-zag, sombrero de copa, árbol de Navidad y hongo, para mejorar la estabilidad de la herida y reducir el astigmatismo posoperatorio. En alguno de los láseres comercializados se puede utilizar una interfaz de paciente curva que minimiza el aumento de la presión intraocular durante la cirugía e induce menos distorsión del estroma posterior durante la aplanación. En este caso clínico, vemos el aspecto final de una trepanación en forma decagonal, que nos permite, por un lado, situar las suturas en la posición exacta, tanto en el donante como en el receptor. Este sellado mejorado de la incisión permite a los cirujanos usar solo la tensión de sutura suficiente para mantener la incisión yuxtapuesta, lo que va a reducir la distorsión provocada por la propia sutura. También nos permite distribuir el tejido de forma más regular, reducir el astigmatismo final y también pueden ser suficientes 10 suturas, en lugar de las 16 colocadas habitualmente en la queratoplastia penetrante. Un perfil de corte no perpendicular, sino oblicuo o escalonado es otra de las ventajas del láser de femtosegundo que permite minimizar el riesgo de test de Seidel positivo utilizando menos cantidad de sutura. En comparación con la queratoplastia penetrante mecánica o clásica, la queratoplastia penetrante asistida por láser de femtosegundo crea una configuración de la herida más estable al producir cortes precisos que permiten un mejor ajuste entre el donante y el receptor. Esto también mejora el centrado a partir de formas de trasplante que no sean circulares. En diferentes estudios se ha observado una mejor posición entre los tejidos y, en consecuencia, una cicatrización más rápida que se asocia con una recuperación funcional mucho más temprana. Las ventajas del corte decagonal en comparación con los trasplantes circulares consiste en la ausencia de rotación o descentramiento durante el procedimiento.
Las esquinas del decágono se distribuyen uniformemente sobre toda la superficie periférica del trasplante, que entonces está óptimamente protegida contra las rotaciones. La forma en decágono disminuye el efecto de torsión durante la colocación de la sutura, que está asociado con un injerto circular, y permite un ajuste estable del injerto en el receptor, ya que proporciona la fuerza de una forma circular con la estabilidad dada por los ángulos del diseño poligonal. Por otra parte, diferentes estudios han constatado la seguridad del procedimiento, evaluada por la densidad de células endoteliales posoperatorias, que es similar a lo de los estudios previos con queratoplastia penetrante convencional. Los factores que impiden los resultados óptimos en la queratoplastia penetrante clásica incluyen la desalineación de la superficie anterior entre el donante y el huésped, la desalineación rotacional y mala distribución tisular, la tensión de sutura excesiva y desigual, y la cicatrización de heridas lenta. El uso del láser de femtosegundo ha permitido ciertas mejoras en estos factores variables y ha mejorado los resultados ópticos y mecánicos. Muchas gracias por vuestra atención. Este signo consiste en un conjunto de erosiones corneales lineales, generalmente en sentido vertical, producidas por el rozamiento de un cuerpo extraño ocular situado en posición subtarsal. El cuerpo extraño queda alojado entre el párpado en su cara interna y el ojo, y con cada parpadeo el párpado superior desciende arrastrando el cuerpo extraño que roza y produce una erosión corneal lineal sobre la córnea y el epitelio conjuntival. Si además la persona se frota al ojo, podemos ver erosiones en distintas direcciones, además de las verticales características. El tratamiento es la eversión del párpado superior, localizar el cuerpo extraño y extraerlo. Es posible que para localizarlo podamos necesitar también utilizar tinción con fluoresceína. La fluoresceína nos ayudará a identificar el cuerpo extraño, ya que algunos son transparentes, debido a que la fluoresceína hace un estancamiento alrededor del cuerpo extraño. Tras la extracción del cuerpo extraño, se efectúa el tratamiento habitual de la erosión corneal. Y para ver si existe o no inestabilidad de la película lagrimal, lo que medimos es el tiempo de rotura de la película lagrimal, que en caso de que haya un problema en la función de la capa de mucina, habrá una alteración de este test, porque la capa de mucina lo que nos permite es mantener de manera homogénea la lágrima. Para hacerlo, lo que hacemos es instilar fluoresceína en la superficie ocular y le pedimos al paciente que no parpadee. Si lo que vemos es que en menos de 10 segundos aparece la imagen de la derecha en que hay una distribución heterogénea de la fluoresceína, es decir, hay zonas en las que ya se ha aclarado la fluoresceína y existen pues manchas pues ya sin fluoresceína, eso significa que se rompe antes la película lagrimal y por lo tanto ya no se distribuye de forma homogénea. En cambio, en casos en que no hay esta alteración, como es la imagen de la izquierda, vemos que la fluoresceína se encuentra homogénea en toda la superficie y por lo tanto no hay una rotura de la misma antes de tiempo. En estos casos no hay patología y la capa de mucina se encuentra correctamente. La queratitis herpética se define como la inflamación de la córnea de origen infeccioso causado por un virus del grupo herpes. El 95% de queratitis herpéticas son causadas por el virus herpes simplex y solo un 5% por el virus varicela zoster. De hecho, el virus herpes simplex es el virus que causa enfermedad ocular con mayor frecuencia a nivel mundial. Aún así, cabe destacar que del aproximado 90% de personas seropositivas para el virus herpes simplex a nivel mundial, solo un 1% desarrolla enfermedad herpética ocular.
Aunque el virus herpes simplex puede afectar diferentes estructuras oculares, la enfermedad ocular herpética más frecuente es la queratitis herpética. De hecho, esta representa la principal causa de ceguera corneal de origen infeccioso en los países desarrollados. El virus herpes simplex es un virus neurotrófico de doble cadena de DNA envuelto por una cápsula icosaédrica. Existen dos formas principales del virus. El virus herpes simplex tipo 1, que principalmente causa infecciones por encima de la cadera, sobre todo a nivel bucal, oral y ocular. Y el virus herpes simplex tipo 2, que es fundamentalmente una infección venérea adquirida. Por lo tanto, la forma mayoritariamente implicada en las infecciones herpéticas oculares es el virus herpes simplex tipo 1. Aún así, cabe destacar el papel relevante del tipo 2 en los neonatos, por ejemplo, donde se puede producir una inoculación directa durante el parto si la madre está infectada. La infección ocular por el virus herpes simplex se puede producir básicamente por dos mecanismos. Está la primoinfección, ya sea a través de la inoculación directa sobre la superficie ocular o por la transmisión de la infección desde otras regiones afectadas, sobre todo la región orofacial. Y esta es la forma menos frecuente de afectación ocular por el virus herpes simplex, ya que la mayoría de primoinfecciones por este virus cursan de forma asintomática o paucisintomática y solo aproximadamente en menos de 5% de los pacientes se produce afectación ocular, mayoritariamente en forma de blefaritis y conjuntivitis leves y autolimitadas. El segundo mecanismo posible es la reactivación de la infección latente previa exposición al virus, que es el mecanismo más frecuente implicado en las infecciones oculares por virus herpes simplex. El mecanismo de reactivación se produce en individuos que han estado previamente en contacto con el virus, ya que el virus herpes simple tiene la capacidad de viajar por transporte retrógrado a través de las terminaciones nerviosas, desde las células donde se ha producido la infección, por ejemplo, las células epiteliales corneales en caso de que la preinfección haya sido ocular, o otras localizaciones en caso de que la preinfección se haya producido en otros territorios, hasta el ganglio sensitivo trigeminal, donde queda en un estado de latencia, tal y como se ilustra en la diapositiva. En general, la replicación viral provoca la lisis de las células infectadas, pero en las neuronas la replicación es limitada y, por tanto, menos destructiva para las células del huésped. Esto permite que las células no mueran y que el virus quede en un estado de latencia. Diferentes son los estudios que han intentado averiguar cuáles son los mecanismos implicados en mantener el virus en este estado. Es importante tener en cuenta que, durante el periodo de latencia, el virus no se replica ni sintetiza proteínas virales. Este hecho explica que los individuos no presenten sintomatología ni tampoco tengan capacidad infectiva. Aun así, diferentes estudios realizados en ratones han demostrado la importancia de los transcriptores asociados a latencia en el mantenimiento de este estado, los denominados LAT o Latency Associated Transcripts. Estos transcriptores no codifican para ninguna proteína, pero parece que están implicados en la supervivencia neuronal, en la supresión de la apoptosis, en la inducción de latencia y en la reactivación. De hecho, se ha visto que durante la reactivación, la expresión de los transcriptores LAT disminuye, permitiendo así la replicación viral. Cuando esto sucede, el virus viaja anterogradamente, tal y como se observa en la ilustración, desde el ganglio sensitivo a la superficie ocular, donde se replica y da lugar a las manifestaciones clínicas propias de la infección. Además, durante los últimos años se ha demostrado que es probable que el virus también quede latente en las propias células corneales. En general, se puede decir que el riesgo de reactivación viral depende de la interacción entre los factores del propio huésped y factores ambientales. En el recuadro podemos ver algunos de los factores de riesgo individuales que se han visto implicados en la reactivación del virus herpes simple a nivel ocular, siendo los más importantes los estados de inmunosupresión y la atopia. Por otro lado, el riesgo de reactivación viral depende también del tiempo de evolución desde la preinfección. En general, se estima que aproximadamente el 10% de los pacientes presentan recurrencia durante el primer año postinfección, un 50% durante los primeros 10 años
y un 60% durante los primeros 20 años. Las queratitis herpéticas se pueden clasificar en función del mecanismo fisiopatológico implicado y en función de la localización de la misma. Respecto al mecanismo fisiopatológico, hace falta tener en cuenta que la fisiopatología de esta entidad es compleja. En general, se pueden considerar dos tipos de mecanismos implicados. Se puede producir un daño corneal directo por el propio virus en replicación o un daño secundario a una reacción inflamatoria con o sin infección activa. Respecto a la localización anatómica, para entender dónde se produce cada tipo de queratitis, es importante recordar rápidamente las 5 diferentes capas que constituyen la córnea. En primer lugar, tenemos el epitelio, que es la capa más superficial y es de tipo estratificado no queratinizado. Por debajo encontramos la membrana de Bowman, una capa superficial celular del estroma formada por fibras de colágeno. A continuación tenemos el estroma, que representa el 90% del espesor corneal y está formado por fibrilas de colágeno orientadas de forma regular y con fibroblastos dispersos. Y finalmente, en la parte más profunda encontramos la membrana de Leishman y el endotelio, que es una monocapa de células poligonales encargada de mantener parcialmente deshidratado al estroma. Por último, es importante recordar que la córnea es un tejido avascular pero altamente inervado, siendo uno de los tejidos de nuestro cuerpo con mayor densidad de fibras nerviosas. Así pues, en base a estas características patogénicas y anatómicas, se pueden distinguir 4 grandes formas clínicas de queratitis herpética: las queratitis endoteliales, estromales, epiteliales y neurotróficas. Estas diferentes formas de queratitis herpética se pueden presentar de forma aislada o de forma combinada. Entender la fisiopatología de la queratitis herpética es importante para poder comprender las principales diferencias de los diversos tipos de esta entidad. Así pues, como se ha comentado, hay 2 principales mecanismos implicados. En primer lugar, la queratitis herpética se puede producir por el propio efecto de la replicación e invasión viral en las células corneales. Este mecanismo se produce cuando hay una infección primaria sobre la superficie corneal o reactivación con proliferación viral. Afecta fundamentalmente al epitelio corneal, dando lugar a la lisis celular de las células epiteliales, y la infección en estas células desencadena la activación del sistema inmune innato mediante la unión del virus a los toll-like receptors de la superficie celular. Esto permite limitar la replicación y la migración del virus a las células adyacentes. En esta fase, los factores inmunes más importantes que impiden la dispersión de la infección son los macrófagos, los neutrófilos, las células natural killer, las células dendríticas y el interferón tipo 1. De esta manera se consigue frenar la replicación e invasión viral, limitando así la infección a nivel epitelial. Aún así, se debe tener en cuenta que en algunas ocasiones, por ejemplo en individuos inmunocomprometidos o con el uso inapropiado de corticoides, se produce una dispersión descontrolada de la infección que resulta en la penetración y ruptura de la membrana basal y consecuente afectación del estroma. Por otro lado, la queratitis herpética se puede producir también por efecto de la gran cascada inflamatoria que se genera a nivel corneal frente a la presencia del virus. En la mayoría de casos, este mecanismo se produce cuando hay una reactivación del virus latente en el ganglio sensitivo trigeminal, aunque también se puede presentar como un proceso evolutivo a partir de una primoinfección. En este caso, el sistema inmune adaptativo, fundamentalmente los linfocitos CD4 con fenotipo Th1 y Th17, dan lugar a una especie de hipersensibilidad retardada que es responsable del daño corneal. De hecho, estas células del sistema inmune adaptativo liberan diferentes citosinas y quimiocinas que tienen efecto proinflamatorio, como por ejemplo IL-1, IL-6 y TNF-alfa, y efecto proangiogénico como IL-6 y IL-17 que estimulan la producción de factores de crecimiento vascular. Además, estos factores proinflamatorios también atraen nuevamente a neutrófilos que juegan un papel importante no solo en la inflamación, sino también en la neovascularización, porque liberan proteasas que degradan la matriz extracelular y así favorecen la angiogénesis. Entonces, esta inflamación y neovascularización son clave para entender la sintomatología y las manifestaciones clínicas de las queratitis que se presentan con este tipo de mecanismo patogénico que veremos posteriormente. Entonces, de forma general podemos decir que el mecanismo de lesión
directa es responsable fundamentalmente de las queratitis epiteliales. En cambio, el mecanismo inflamatorio es responsable de las lesiones de las queratitis estromales y endoteliales. Por último, las queratitis neurotróficas presentan un mecanismo lesivo particular que se verá en el apartado correspondiente. En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de queratitis herpéticas son unilaterales, aunque en ciertas ocasiones, en un 2-12%, pueden ser bilaterales, sobre todo en pacientes atópicos y en individuos con alteraciones del sistema inmune. Algunas de las manifestaciones clínicas típicas son inyección ciliar, sensación de cuerpo extraño, ya que no se produce un dolor propiamente dicho debido al efecto anestésico del propio herpes simple sobre las terminaciones nerviosas. También se puede producir fotofobia, visión borrosa y lagrimeo. Solo recordar que una pequeña parte de queratitis herpéticas pueden ser causadas por virus varicela zoster, con una presentación clínica similar a las causadas por herpes simple, pero de forma característica se asocian a la presencia de vesículas cutáneas perioculares. A veces también se puede asociar a fiebre, malestar general y dolor neuropático en la zona afectada. La primera forma clínica que vamos a tratar es la queratitis epitelial, es decir, aquella que se localiza en el epitelio corneal. Es la forma más frecuente de queratitis herpética y está presente en 2 de cada 3 pacientes con infecciones herpéticas oculares. Como se ha comentado, el mecanismo implicado en estos casos es la lesión directa de las células epiteliales corneales por la propia replicación viral. Clínicamente se caracteriza por malestar leve o moderado, enrojecimiento ocular, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa. Las lesiones corneales que se producen en las queratitis herpéticas epiteliales pueden variar en función del tiempo de evolución y la severidad de la misma. Las lesiones más tempranas se caracterizan por puntos granulares coalescentes que dan lugar a lo que se denomina queratopatía epitelial punteada. Hacia las 12-24 horas de la infección, la replicación viral aumenta en el interior de la célula y esto provoca una edematización antes de la transmisión de la propia infección al resto de células adyacentes. Entonces, este tipo de afectación inicial se manifiesta de forma dolorosa con lesiones dendríticas que no se tiñen con fluoresceína porque aún no hay daño epitelial propiamente dicho. Las lesiones dendríticas progresan destruyendo la membrana basal y dando lugar a diferentes tipos de úlceras epiteliales. Todas estas úlceras se caracterizan por la presencia de una tinción positiva con fluoresceína y por la pérdida progresiva de la sensibilidad corneal debido a la asociación de la úlcera con una lesión de los nervios corneales del plexo subbasal. Este es el motivo por el cual típicamente hay una disociación entre la gravedad de las lesiones y la clínica dolorosa de los pacientes. Primeramente se forman úlceras dendríticas, que pueden ser únicas o múltiples, y este tipo de úlceras se caracterizan por tener formas ramificadas lineares, ya que se propagan por el mecanismo de transmisión célula a célula del virus, resiguiendo la distribución del plexo nervioso corneal subbasal. Además, la úlcera dendrítica presenta bulbos terminales donde se encuentra el virus replicando y unos bordes de epitelio edematizado que se tiñen con rosa de Bengala. Puede ser que la úlcera dendrítica aumente de tamaño y dé lugar a una úlcera geográfica que se presenta en un 22% de los casos, y en estos casos en el centro de la úlcera encontramos células muertas. Finalmente, se ha descrito otro tipo de úlcera epitelial, que es la denominada úlcera marginal, que se produce por la multiplicación viral en el limbo esclerocorneal. En esta diapositiva podemos observar algunas imágenes de ejemplo de los 3 tipos de úlceras epiteliales descritas, como son las úlceras dendríticas, las geográficas y las marginales. Y se observa que en los 3 casos tenemos tinciones positivas con fluoresceína debido al defecto epitelial corneal. Normalmente este tipo de úlceras se resuelven espontáneamente sin dejar secuelas, si bien en algunos casos, por ejemplo en pacientes inmunocomprometidos, pueden dejar una queratopatía epitelial punteada con úlceras corneales recurrentes. O también se puede producir una pérdida de la sensibilidad corneal por lesión de las terminaciones nerviosas que puede llevar a una queratopatía neurotrófica que se describirá posteriormente. En segundo lugar, hablaremos de las queratitis herpéticas estromales, que representan aproximadamente el 20% al 48% de las queratitis herpéticas recurrentes por reactivación del virus desde el ganglio trigémino.
Aún así, un 2% de ese tipo de queratitis se producen por la propagación directa de la infección desde el epitelio corneal. Como ya se ha comentado, en este caso el daño corneal es secundario a la gran reacción inflamatoria resultante de la interacción entre las células corneales residentes infectadas por el virus y el infiltrado inflamatorio que intenta luchar contra su propagación. En cuanto a la presentación clínica de la queratitis herpética estromal, destaca la neovascularización corneal por los mecanismos anteriormente explicados. Cabe recordar que la córnea sana es una estructura avascular que le ayuda a mantener el privilegio inmune. Así pues, en la queratitis estromal se crea un ciclo vicioso que favorece la neovascularización, ya que ésta aumenta la llegada de factores proinflamatorios y proangiogénicos que al mismo tiempo favorecen esta neovascularización. Además, habrá infiltración por células inflamatorias que provocan un enturbiamiento de la córnea denominado leucoma. Y a medida que progresa la queratitis herpética estromal, se puede desarrollar un absceso grisáceo con edema estromal y el paciente puede presentar un aumento de la presión intraocular. Todo ello llevando a la pérdida de agudeza visual. Existen dos presentaciones clínicas de la queratitis herpética estromal, la necrotizante y la no necrotizante. En la forma no necrotizante o inmune, que son la mayoría de los casos, el edema de la córnea está localizado y la infección es mayoritariamente autolimitada. Por definición no presenta ni úlceras ni necrosis corneal. Por el contrario, en la forma necrotizante, la inflamación del estroma es generalizada y la infección progresa rápidamente debido a una replicación viral activa. Por lo tanto, en estos casos específicos de queratitis estromales, la lesión corneal también se produce por la propia replicación y lesión directa del virus, a diferencia de las formas no necrotizantes. Así pues, se trata de formas más graves que pueden presentar cicatrices irreversibles, úlceras y necrosis, lo cual puede conducir a la perforación corneal e incluso ceguera. Así pues, podemos decir que la queratitis herpética es una causa importante de ceguera secundaria a diferentes mecanismos que mencionamos aquí, ¿no? La neovascularización, pero también el leucoma, la cicatrización o ulceración. En la primera imagen podemos observar un leucoma, es decir, una cicatriz estromal por infiltrado inflamatorio secundario a una queratitis herpética estromal. Y en las imágenes de la derecha se observan ejemplos de queratitis herpéticas estromales inmunológicos, con infiltrados inflamatorios con vasos estromales, un leucoma y un área de neovascularización corneal, sin úlceras ni necrosis. En este caso observamos tres imágenes de queratitis herpética estromal necrotizante. Vemos los signos comunes a todas queratitis herpéticas, que son la hiperemia y el edema. Y arriba vemos también un leucoma y abajo un leucoma y una úlcera corneal. Finalmente, en estas imágenes también observamos ejemplos de queratitis herpéticas estromales necrotizantes. Y a partir de los signos comunes a todas las queratitis herpéticas, como ya hemos dicho, ¿no? La hiperemia y la blefaritis, vemos un leucoma corneal con áreas necróticas y neovascularización en este caso. Y a medida que avanza la queratitis herpética necrotizante, puede causar incluso adelgazamiento corneal, ulceración y perforación corneal. A continuación vamos a hablar de la queratitis herpética endotelial, que es la forma de queratitis herpética menos frecuente. Aunque el mecanismo fisiopatológico no está del todo claro, parece ser que se produce más bien por el proceso de reacción inmune frente al virus y no tanto por la propia multiplicación viral. Como el propio nombre indica, este tipo de queratitis afectan al endotelio corneal, que es una capa monocelular que recubre la córnea posterior. Esta capa juega un papel importante en la regulación de la hidratación y claridad de la córnea. El endotelio sirve para mantener el estroma en un estado relativamente deshidratado,
bombeando líquido desde el estroma hiposmótico al humor acuoso, relativamente hiperosmótico en la cámara anterior. Este proceso se opone al movimiento osmótico del agua hacia la córnea y mantiene la transparencia corneal. La endotelitis, definida como la inflamación del endotelio corneal, puede alterar el funcionamiento normal de estas células, provocando edema y afectación de la visión. Así pues, clínicamente acostumbra presentarse con malestar y enrojecimiento, aunque suelen ser más leves que los de la forma puramente epitelial previamente explicada, fotofobia y visión borrosa de forma gradual, que puede asociarse a halos alrededor de las luces. Entre los signos característicos de este tipo de queratitis, además del edema estromal, que muchas veces también va acompañado de edema epitelial, suelen aparecer precipitados queráticos grandes granulomatosos por debajo del área de edema y leve inflamación de la cámara anterior. En casos intensos se puede observar pliegues de la membrana de Descemet. También puede aparecer elevación de la presión intraocular por inflamación trabecular. Ocasionalmente también puede aparecer inyección ciliar, neovascularización y uveitis coexistente o superpuesta. Así pues, se pueden distinguir tres formas clínicas en base a la distribución de los precipitados queráticos y la configuración del edema epitelial y estromal subyacente. La endotelitis disciforme es la forma más frecuente y se caracteriza por lesiones edematosas estromales en forma de disco que se ubican en el centro de la córnea, dando una apariencia de vidrio esmelidado. También aparecen precipitados queráticos distribuidos por toda la zona afectada. La forma lineal se caracteriza, como el propio nombre indica, por una distribución lineal en forma serpiginosa de precipitados queráticos que progresan desde el limbo hacia el centro de la córnea y también aparece edema corneal periférico. Finalmente, la endotelitis difusa se presenta con una distribución uniforme de ambos, edemas y precipitados queráticos por toda la córnea. En esta diapositiva podemos observar algunas imágenes de la forma de endotelitis disciforme, con precipitados queráticos que son cúmulos de células adheridas al endotelio. En la parte derecha de la diapositiva se observan dos imágenes de microscopía especular, que consiste en el estudio de las capas corneales con gran aumento, unas 100 veces mayor que el de la lámpara de hendidura. Se usa principalmente para valorar el endotelio, analizando la forma, el tamaño, la densidad y la distribución de las células endoteliales. Así pues, en la imagen superior derecha vemos como en condiciones normales la célula endotelial es un hexágono regular. La densidad celular normal en un adulto joven es alrededor de 3.000 células por milímetro cuadrado. En cambio, en la imagen inferior derecha podemos visualizar las células corneales edematosas en comparación a la imagen superior. Es decir, hay una pérdida acusada del mosaico endotelial debido al edema. Finalmente, la última forma de queratitis que explicaremos es la queratitis neurotrófica o queratopatía neurotrófica, una entidad clínica rara que engloba todos los grados de degeneración corneal y alteraciones de la conjuntiva, secundarios a la pérdida de sensibilidad de la rama nasociliar del nervio trigémino. Esto se produce por la degeneración del plexo nervioso subbasal corneal. La afectación de este plexo nervioso ocurre tras múltiples episodios de queratitis herpéticas recurrentes que pueden afectar al epitelio y al estroma corneal. Así pues, las alteraciones en la inervación corneal acaban ocasionando una reducción de la sensibilidad corneal, una alteración del reflejo del parpadeo y alteraciones de la secreción lacrimal. En consecuencia, se producirá una ruptura epitelial y una cicatrización defectuosa que conducirá a ulceración, melting o perforación corneal. Como ya se ha explicado antes, los cambios en el estroma se producen por la presencia de antígenos virales. Aunque la replicación del virus no se activa, dicha afectación estromal es un signo de mal pronóstico, con mayor probabilidad de pérdida de visión secundaria a formas inmunitarias recurrentes o crónicas. Según la clasificación de Mackie, distinguimos tres estadios de queratitis neurotrófica. El estadio 1 se caracteriza por alteraciones epiteliales a nivel corneal, queratopatía punteada superficial, hiperplasia, sequedad e irregularidad epitelial, neovascularización superficial y cicatrices corneales. El estadio 2 presenta defectos corneales persistentes de forma ovalada o circular, frecuentemente localizados en la mitad superior de la córnea.
El epitelio alrededor de dichos defectos es opaco y puede desprenderse espontáneamente debido a una pobre adhesión. Su cicatrización es inadecuada y presenta bordes suaves y redondeados. También se puede observar hinchazón en la membrana de Descemet y en ocasiones hipopión. Finalmente, el estadio 3 presenta afectación estromal y úlceras corneales y pérdida de estroma corneal, lo cual evoluciona hacia la perforación corneal. Este tipo de queratitis son especialmente difíciles de curar a través del epitelio y si no se tratan correctamente evolucionan hacia opacidad estromal, necrosis y perforación corneal. Para poder entender las consecuencias de la afectación del plexo nervioso corneal en este tipo de queratitis, es importante recordar que los nervios sensitivos corneales son esenciales para mantener la integridad y funcionalidad corneal, especialmente a nivel epitelial. Así pues, el mecanismo fisiopatológico de la queratitis neurotrófica es el siguiente. En el periodo de infección viral activa se produce una regresión de las fibras aferentes que inervan la córnea. Son fibras nociceptivas que se relacionan con la secreción de neuroquímicos activos responsables de la homeostasis y regeneración epitelial de la córnea. Son la sustancia P y las proteínas calcitonin gene-related. Tras la infección, se produce una reinervación aberrante que ocasiona una disfunción en las fibras nerviosas. Esto conduce a una pérdida del plexo nervioso subbasal corneal. Por tanto, hay una menor concentración de contenido peptídico y de los neuroquímicos activos ya mencionados como la sustancia P. Es fundamental el rol de estos neuromediadores en la fisiopatología del epitelio corneal, por lo que la pérdida de dichas fibras nociceptivas conducirá a una alteración de la homeostasis corneal. Esto se traduce en una disminución de la vitalidad, metabolismo y mitosis celular del epitelio corneal, conduciendo a una destrucción del epitelio de la córnea. Además, debido a la pérdida de sensibilidad corneal, hay menor reflejo de parpadeo y pueden presentarse alteraciones en la secreción lacrimal. En la imagen de la izquierda se observa un epitelio corneal seco y opacificado. La lesión señalada, con un círculo rojo, no llega a ser un descematocele, que sería una situación en la que ya no quedaría nada de estroma, pero con esta imagen tampoco se puede definir totalmente. La imagen central y la imagen de la derecha corresponden al mismo ojo, que presenta una queratopatía neurotrófica de grado 3, el último estadio, pues presenta una úlcera estromal con alto riesgo de perforación. La imagen central muestra adelgazamiento corneal, leucoma, hiperemia y neovascularización corneal. En la imagen de la derecha observamos la úlcera corneal que ha sido teñida con fluoresceína. Se debe sospechar de queratitis herpética en todo paciente con presentación clínica compatible, es decir, aparición brusca y unilateral de dolor, visión borrosa, fotofobia, lagrimeo e inyección ciliar, aunque el enrojecimiento del ojo no siempre estará presente. Normalmente, el diagnóstico se basa en la historia clínica y en la exploración, siendo la exploración oftalmológica con lámpara de hendidura la clave para confirmar la sospecha y definir el tipo de queratitis del paciente. En general, no es necesario realizar pruebas de laboratorio adicionales y solo está indicado confirmar el diagnóstico de la infección mediante PCR en casos de presentación atípica. Esto se produce sobre todo en pacientes con factores que pueden modificar la presentación típica de esta enfermedad, como trasplantados corneales, pacientes de larga duración de la enfermedad, tratamientos previos o enfermedades sistémicas. La muestra se toma mediante raspado epitelial y, en ocasiones, esto puede ser un problema, porque en pacientes con muchas recurrencias, la córnea, como hemos dicho, se encontrará muy adelgazada. La sensibilidad de la PCR es hasta del 100% y es muy útil para detectar la evidencia de ADN del herpes virus 1 en la película lagrimal, la conjuntiva, la córnea y el humor acuoso, pero no se puede diferenciar si el virus se encuentra activo o en estado latente. Es por esta razón que hoy en día se utiliza la PCR en tiempo real, que permite evidenciar la replicación del virus por el número de copias y por ende permitirá evaluar la eficacia de la terapia antiviral que está siguiendo el paciente. Hay otras pruebas disponibles que se pueden emplear para detectar el virus, aunque la más utilizada, como hemos dicho, es la PCR. Las otras pruebas serían la ELISA, cultivos virales que presentan baja sensibilidad, pero que es un método que permite identificar la cepa y hacer un trazado epidemiológico. Citología, que es un método simple y rápido basado en las inclusiones intracelulares y las células gigantes multinucleadas, pero que tiene una sensibilidad y especificidad bajas, del 57%. Finalmente, dentro del diagnóstico diferencial, tendremos que descartar otras queratitis, como queratitis por Esper-Zoster o Acanthamoeba, rechazo de un trasplante corneal, abrasiones corneales, queratopatías tóxicas o
daños epiteliales provocados por lentes de contacto en portadores de lentillas. Para entender los distintos abordajes terapéuticos de esta patología, debemos recordar que ésta puede afectar cualquier estructura de la córnea y que se trata de una infección crónica que por lo tanto no podremos curar. El tratamiento se escoge principalmente según el área anatómica afectada y el mecanismo fisiopatológico de la lesión. El tratamiento debe ser dirigido y ajustado en función del cuadro y las características clínicas. En caso de infección activa, serán necesarios los antivirales. Por otro lado, cuando la lesión sea inmunológica, requerirá corticoterapia. Es importante mencionar que para ese trabajo de revisión sobre el tratamiento de la queratitis herpética nos centraremos fundamentalmente en los estudios HEADS, formados por un conjunto de ensayos clínicos realizados por el National Eye Institute, para evaluar y comparar los distintos abordajes de la queratitis herpética. A día de hoy, sus conclusiones todavía se consideran el estándar de tratamiento. Recordemos que en las queratitis epiteliales la lesión se encuentra en las células epiteliales corneales y es debida a la lesión directa por la propia replicación viral. Hasta un 50% de estos defectos epiteliales se pueden resolver espontáneamente sin dejar secuelas, pero es recomendable tratarlas para evitar complicaciones como las ya comentadas queratitis epitelial punteada y queratopatía neurotrófica. El tratamiento debe consistir en antivirales de la familia de los análogos de nucleócidos. Estos son el fármaco de elección en las queratitis epiteliales. Actúan inhibiendo la replicación del ADN viral selectivamente en las células infectadas, después de ser activados mediante fosforilación gracias a una quinasa viral. Se pueden administrar de manera tópica con colirios o gel de trifluoridina, aciclovir o ganciclovir, o de manera sistémica, con aciclovir, valaciclovir o famciclovir vía oral. Estos dos últimos fármacos son precursores del aciclovir, por lo que tienen el mismo mecanismo de acción, pero presentan una mayor biodisponibilidad oral y permiten una menor frecuencia de administración. Todos ellos han demostrado reducir el dolor y molestias oculares, así como minimizar la pérdida visual y la tasa de recurrencias. Además, se puede añadir un antibiótico tópico de manera profiláctica para evitar sobreinfecciones, ya que existe el defecto epitelial. En este caso, los corticoides estarán contraindicados, ya que hay defecto epitelial y la inmunosupresión generada puede retrasar la curación y facilitar la sobreinfección. En las infecciones complejas y con defectos epiteliales persistentes, se puede optar por hacer un desbridamiento epitelial para disminuir la carga viral, pero siempre en combinación con antivirales, aunque el nivel de evidencia es débil, o un trasplante de membrana amniótica criopreservada. Antes de explicar el tratamiento de la queratitis estromal, debemos recordar que existen dos manifestaciones estromales por virus herpes simple: las formas estromales inmunes o no necrotizantes, producidas por una reacción inmunitaria en el estroma y que además constituyen la gran mayoría de los casos, y por otro lado, las formas estromales necrotizantes, producidas por la acción directa de la invasión vírica. La forma necrotizante se caracteriza por necrosis y ulceración con defecto del epitelio, mientras que en la forma inmune el epitelio permanece inalterado y cursa con inflamación focal, multifocal o difusa del estroma. En los cuadros inmunes estromales o no necrotizantes, a diferencia de la queratitis epitelial en que están contraindicados, sí que será necesario administrar corticoides tópicos para evitar edema corneal y pérdida visual. Al aplicar corticoides se produce una cierta inmunosupresión que podría propiciar el desarrollo de patología epitelial por reactivación del virus. Por este motivo, se administra antivírico oral para prevenir recurrencias. El estudio HEADS demostró que el tratamiento con aciclovir oral no mejoraba el resultado terapéutico en los aspectos de tiempo de resolución ni pronóstico visual, aunque demostró que en la aplicación de dosis orales profilácticas bajas de aciclovir, unos 400 miligramos 2 veces al día, en pacientes con historia de queratitis estromal, sí que reducía el riesgo de recidiva aproximadamente un 50% a largo plazo. Como hemos comentado, en estos casos no existe defecto epitelial y por lo tanto no será necesaria la profilaxis antibiótica. Por otro lado,
En las formas necrotizantes, el tratamiento de estas no se conoce de forma óptima, no se ha estudiado adecuadamente en ensayos clínicos aleatorios, aunque la evidencia actual sugiere que la base del tratamiento está en los antivíricos orales a dosis terapéuticas, combinados con corticoterapia tópica. Y, dado que existe un defecto epitelial, a diferencia de la forma inmune, aquí sí que se recomienda la administración de antibiótico tópico profiláctico. La queratitis endotelial es la menos común de las queratitis hepáticas. Recordamos que se puede presentar de forma disciforme, difusa y lineal, con la forma disciforme siendo la más frecuente. Respecto al tratamiento de la queratitis endotelial, se recomienda la combinación a dosis terapéuticas de corticoides tópicos como la prednisolona al 1% con antivíricos orales. Los corticoides tópicos se usan hasta que se controle la enfermedad. Después hay que desescalar lentamente la pauta. Los antivíricos se pautan en dosis terapéutica para 7 a 10 días y después en dosis profiláctica mientras dure el tratamiento con los corticoides. La pauta oral de antivíricos en comparación con tópicos resulta en resolución más rápida del lagrimeo y mayor mejora de la agudeza visual. Se recomienda el uso de antivíricos orales para asegurar una penetración corneal adecuada. También se ha mostrado que añadir corticoides tópicos al tratamiento antiviral produce una respuesta más rápida y con significativamente menos fracasos del tratamiento. El tratamiento de la queratitis neurotrófica se decide según el estadio y severidad de la misma. Cabe remarcar la importancia de un diagnóstico precoz y correcta monitorización de los pacientes para lograr la curación epitelial y prevenir la progresión del daño corneal, ya que el empeoramiento de la queratitis neurotrófica suele ser asintomático por la pérdida de sensibilidad ya explicada con anterioridad. En el estadio 1, en que aparecen alteraciones epiteliales junto a esta pérdida de sensibilidad, se deben suspender todos los fármacos tópicos ya que pueden tener efectos perjudiciales sobre el epitelio de la superficie ocular. Además, se deberán administrar lágrimas artificiales sin conservantes y tratar las enfermedades asociadas a la superficie ocular, como la queratitis por exposición o el ojo seco, porque pueden empeorar el pronóstico. El objetivo será mejorar el estado del epitelio y evitar su degradación. En cambio, en el estadio 2, en que ya existe un defecto corneal persistente, el tratamiento debe evitar la afectación del estroma y la formación de úlceras y perforación, así como promover la curación corneal. Los tratamientos no farmacológicos incluyen lentes de contacto corneales terapéuticas o la tarsorrafia quirúrgica parcial o total para favorecer la cicatrización. En el estadio 3 deben plantearse terapias más agresivas para la reconstrucción de la superficie ocular en casos de úlceras corneales neurotróficas refractarias. El trasplante de membrana amniótica se ha demostrado eficaz en varios ensayos clínicos aleatorizados, ya que promueve la curación del epitelio y reduce la vascularización e inflamación en la superficie ocular. El colgajo conjuntival permite restaurar la integridad de la superficie ocular y proporcionar apoyo metabólico y mecánico para la curación de la córnea, pero en este caso no se restaurará la función visual. En caso de perforación corneal, se puede optar por pegamento y aplicación de una lente de contacto si esta perforación es pequeña, pero en perforaciones de más de 3 milímetros se requiere colgajo conjuntival o queratoplastia. Esta última con baja tasa de éxito debido a falta de soporte trófico, mala cicatrización y riesgo de recurrencia del defecto corneal. Como perspectivas de futuro, hoy en día existen aspectos que no poseen unas claras indicaciones terapéuticas, como el abordaje de la infección latente del herpes simple y el tratamiento específico en caso de recurrencias múltiples, así como tampoco existe un consenso en el tratamiento concreto demostrado mediante ensayos clínicos de la queratitis estromal necrotizante.
Resulta interesante comentar que algunos de los estudios actuales en curso se centran en la creación de estrategias de vacunación con la intención de impedir la reactivación del virus herpes simple y sus consecuencias. Se ha establecido la relación entre los linfocitos T CD8 y la reactivación del virus herpes simple. Concretamente, estos linfocitos evitan su reactivación. Por lo tanto, se ha planteado la estimulación de los CD8 como una posible diana terapéutica sustitutiva a los tratamientos antivirales orales diarios. Por último, también se plantea la necesidad de creación de nuevos antivíricos con distinta biodisponibilidad, eficacia, dosificación y tolerancia, para facilitar y mejorar el cumplimiento diario del tratamiento a largo plazo. Antes de finalizar esta presentación, querríamos remarcar los aspectos a recordar del tratamiento de la queratitis herpética en sus distintas formas de presentación. Es importante destacar que la queratitis herpética epitelial tiene los corticoides contraindicados y que el tratamiento se basa en terapia antiviral. En la queratitis estromal deberemos diferenciar si esta es de base inmune, es decir, con epitelio indemne, y en esos casos basar el tratamiento en corticoterapia con profilaxis antiviral, o si bien existe un defecto epitelial, como sería en las formas necrotizantes, para sustentar el tratamiento en los antivíricos, esta vez a dosis terapéuticas, acompañados de corticoterapia y profilaxis antibiótica. En la queratitis endotelial, el tratamiento recaerá en la corticoterapia acompañada de terapia antiviral, esta vez ambos a dosis terapéuticas. Y por último, en casos de queratitis neurotrófica, deberemos estratificar la lesión según su severidad, para adoptar una aproximación terapéutica u otra. En esta diapositiva podemos observar las principales conclusiones de esta primera parte del trabajo. La queratitis herpética es la causa más importante de ceguera corneal infecciosa en países desarrollados. La infección herpética ocular puede ser primaria o secundaria a la reactivación del virus latente en el ganglio sensitivo trigeminal. La clasificación de las queratitis herpéticas se realiza en base a los mecanismos fisiopatológicos y a la localización anatómica de las mismas. La queratitis herpética epitelial es la más frecuente y se caracteriza por un daño viral directo, que da lugar a la formación de úlceras dendríticas, geográficas y marginales. La queratitis herpética estromal se produce por una reacción inmune en un intento de eliminar la infección y es una causa importante de ceguera unilateral secundaria a neovascularización y cicatrización. La endotelitis herpética se produce por reacción inmune y se caracteriza por edema corneal y precipitados queráticos, siendo la forma más frecuente la disciforme. La queratitis herpética neurotrófica se produce por degeneración del plexo nervioso subbasal corneal tras múltiples episodios de queratitis recurrente e implica un elevado riesgo de perforación corneal.